una treintena de jueces están llevando a cabo pues, investigaciones desde el punto de vista de la instrucción respecto a toda esa trama de corrupción que está saliendo de Coldo, del hermano del presidente del gobierno, que está saliendo también en relación a la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, y eso está generando que desde el ámbito político del Ejecutivo pues se quiera hacer una cierta injerencia en materia judicial. Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hoy Día de los Inocentes y nosotros prometo que no vamos a tocar ninguna inocentada, aunque la situación de uno de los poderes del Estado, que es lo que vamos a hablar hoy, sí parece una inocentada desde el comportamiento que están teniendo algunos ministros y políticos de los aledaños del gobierno en cuanto al comportamiento que están llevando con uno de los poderes del Estado, concretamente con el Poder Judicial, porque están acosando, insultando, poniendo en solfa a la actuación de la justicia, fundamentalmente porque para ello no hay nada mejor para saber lo que está ocurriendo que hablar con los propios protagonistas, es decir, con los jueces. Y hoy tenemos con nosotros la fortuna de tener a una de las personas que más claro habla, porque además de su labor como magistrado, con lo cual ahí suele hablar desde sus autos, edictos y sentencias, también preside algo que es importante e interesante, pero que en un Estado de Derecho también dice mucho, como es la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Hoy vamos a tener en Diálogos en Libertad a Jesús Villegas, magistrado, con el que vamos a tener una charla sobre la situación de la justicia, sobre todo lo que está pasando y todo lo que puede pasar. Buenos días, don Jesús, ¿qué tal estamos? Bueno, un auténtico placer, Eugenio. Nos vemos de nuevo, encantado. Mm. Por empezar y empezar fuerte, hubo hace muchos años un alcalde de una ciudad española que a la hora de referirse a la justicia, también en aquel momento había casos de corrupción importantes que de alguna forma estaban relacionados con el entonces gobierno de la nación. Casualmente también era socialista, que se atrevía a decir que la justicia es un cachondeo. Y yo le pregunto, Jesús, ¿la justicia es un cachondeo o quienes desde el Poder Ejecutivo pretenden amedrentar, dirigir, coaccionar o condicionar a los jueces hacen que la justicia parezca un cachondeo o su actitud sea un cachondeo? Bueno, Eugenio, nos acordamos muy bien de esas palabras que las dijo un político que a la gente joven de hoy día, pues posiblemente no les sonará mucho, pero que en nuestros tiempos era muy, muy conocido. Y bueno, la verdad es que le costó Me caro estoy porque luego, refiriendo a Pedro Pacheco, que fue alcalde de Jerez de la Frontera, que luego además sufrió 7 años de prisión por una serie de delitos que cometió, ¿no? ahí está, ahí está. Además, tuvo problemas legales por esas afirmaciones que hizo. ¿Esto es una materia de risa o es una materia de llanto? Quiero decir, en cualquier caso, plantea las características de la tragicomedia. Vemos ahora que los políticos tienen mucho miedo, están muy asustados. Y entonces están como animales acorralados, insultando, atacando. Es algo, como digo, que si no fuera por la gravedad que tiene, lo que daría lugar es a la risa, porque es algo ridículo. Pero, Eugenio, vamos a verlo desde un punto de vista lógico, racional. ¿Qué dicen? Vamos a analizar sus palabras. ¿Tiene sentido lo que dicen? ¿Dan argumentos? Fíjate que estos ataques los hacen en reuniones de los suyos, en mítines, en ruedas de prensa, y son siempre propagandísticos. Fíjate, Pero Eugenio, últimamente han llegado a hacerlo desde
tribunas como las del Parlamento y han llegado a hacerlo de alguna forma indirecta el presidente del gobierno y también algunos ministros, pero están utilizando, vamos a decir, elementos aledaños para ir atacando a la justicia y particularmente a determinados magistrados que están trabajando en periodo de instrucción de determinadas causas, de lo que todos conocemos como caso Coldo, caso PSOE, caso Ábalos, caso Begoña Gómez y caso hermano del presidente del gobierno, ¿no? Bueno, esto es una lista que no se acaba nunca. Te decía que, ¿qué dicen? Vamos a escucharlos. Y son simplemente afirmaciones retóricas, son palabrería, están huecas, no dicen nada. Eso sí, lo dicen con mucha gesticulación, gritando, exhibiendo muchísima indignación, pero cuando intentas someter a un análisis racional sus palabras, te das cuenta que son humo. Claro, esto es una evidencia, esto es un indicio de que en realidad es simplemente una estrategia defensiva de quien se siente acorralado. Pero otro tema muy importante que has puesto tú sobre la mesa. ¿Desde dónde lo dicen, Eugenio? Yo te decía pues que a veces es en mítines, en reuniones de los suyos, como en el congreso que tuvimos hace poco, pero hay otro escenario muy preocupante, que es cuando utilizan el cargo público como púlpito de sus sermones políticos. Hemos hablado en algunas ocasiones de que evidentemente a los jueces se los puede criticar. Ahora bien, dice Naciones Unidas, dice la jurisprudencia de los altos tribunales europeos, que determinadas críticas puestas en boca del poder político porque tienen un cargo preeminente pueden interpretarse como una intimidación, como una amenaza. Esta confusión que hay entre la esfera pública y la esfera privada es muy preocupante y nos retrotrae a épocas propias de la Edad Media, cuando se confundía lo público con el privado, o nos retrotrae a experiencias de países donde no hay democracia, nos retrotrae a situaciones equiparables a las de México o a las de Venezuela. Todo esto es muy curioso desde un punto de vista ¿Se puede sociológico. llamar caudillismo la manera de actuar en cuanto a meterse con el tercer poder del Estado? Bueno, vamos a ver. Yo no sé cómo lo podemos denominar, pero más allá de las palabras, lo importante es el fondo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? También hemos hablado en alguna ocasión, tenemos ya una cierta memoria porque hemos visto mucho de la historia de nuestro país, ya tenemos unos ciertos años, que al principio, durante la transición, parece que los políticos se contenían un poquito, ¿no? Quiero decir, no es que no criticasen a los jueces, pero había como un cierto respeto, todavía se mantenían un poquito las formas. Ahora mismo están absolutamente desatados, enloquecidos. ¿Eso por qué es, Eugenio? Pues mira, yo lo veo como un síntoma de que efectivamente los jueces cuando investigan están descubriendo que hay algo. Fíjese, imaginemos, si fueran completamente inocentes, si no tuvieran nada que ocultar, si todo fuera regular y limpio, pues no estarían en absoluto preocupados. Por supuesto que no podemos prejuzgar la culpabilidad de nadie, es todo lo contrario. Suponemos que son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Pero, sin embargo, si hay indicios, hay que investigarlos. Y esta reacción histérica, desproporcionada, para mí es una muestra de que tienen miedo y si tienen miedo, por algo será. Desde luego. Vamos a ver, de alguna manera esos 29 o 30 jueces que están trabajando en periodos de instrucción, porque hay que decir que toda causa, en cuanto se lleva a un juzgado y se admite a trámite, lleva un periodo de instrucción que un juez con su equipo va investigando, bien sea en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, como se va a dar algún caso de estos que estamos viviendo recientemente, o bien en un juzgado de instrucción. Entonces, se somete a ese periodo de instrucción, se llevan a cabo las investigaciones y ese juez no. Ese juez pasa toda esa investigación a otros jueces que son los que posteriormente abrirán vista oral y llevarán a cabo un juicio para determinar culpabilidades, inocencias o situaciones eh, que avalen esos indicios y ese trabajo de instrucción llevado a cabo por el juez instructor. Pero si fueran tan inocentes, si fueran tan seguros de que no hay nada, de que no se produce nada, que son inventos de la prensa ultraderechista y que son inventos de asociaciones
no democráticas, pues no tendrían ese miedo ni esa situación de acoso a los magistrados y a los jueces, tanto de instrucción como de la Audiencia Nacional como del Supremo, ¿no? Bueno, es lo que hemos dicho ahora. Si los observamos, son verdaderamente patéticos, porque parecen caricaturas, parecen guiñoles en un teatrillo. Gesticulan, gritan, dicen incoherencias. La verdad es que, como decía, o a la risa o al llanto. Pero vamos a hacer una pequeña lección de derecho procesal. Me gusta mucho el tema que has puesto sobre la mesa, porque no todo el mundo es un experto en leyes y a veces la gente que no conoce este mundillo del derecho pues puede tener malentendidos. Muy bien has explicado que en nuestro ordenamiento jurídico primero hay una fase de investigación, que es lo que se denomina instrucción, que la lleva a cabo un juez. Y luego después hay otra fase de enjuiciamiento, que es el juicio oral, donde se celebra una vista y en la cual se ve si el acusado es culpable o inocente. Pues muy bien, estas dos fases están separadas y las llevan jueces diferentes. ¿Para qué? Para que no se contaminen. Si yo soy un juez instructor, bueno, es que de hecho lo soy, y estoy investigando a alguien, cuando llego a la conclusión de que efectivamente hay indicios suficientes para que vaya a juicio, si yo mismo tengo que celebrar ese juicio, pues de alguna manera ya estoy contaminado, ya tengo un prejuicio, ya tengo una cierta predisposición mental a favor de la culpabilidad de esa persona. Por eso, cuando la investigación termina, el proceso se pasa a otro juez, que es el que tiene que juzgar y dictaminar, dictar su sentencia, su pronunciamiento sobre la culpabilidad o la inocencia. Por eso es tremendamente interesante que distingamos estas dos fases, porque añaden garantía y seguridad a nuestro sistema de que nadie va a ser condenado por un mero prejuicio. Pero pongámonos que alguien es condenado y tenemos un ejemplo en España con la causa del 1 de octubre que tuvo lugar en Cataluña. Vamos a ver, la legislación española permite el indulto, pero ¿permite la amnistía? Ay, don Eugenio, menudo tema que pone usted sobre la mesa. Ya sabe que la plataforma, la asociación que represento, ha luchado contra la amnistía con todas sus fuerzas. ¿Por qué? ¿Por una cuestión política? No, no, ni muchísimo menos. Por una cuestión jurídica. ¿Por qué? ¿Qué es la amnistía? Vamos a intentar explicarlo de una manera que nuestros espectadores, nuestro público, lo entienda de una forma clara. La amnistía significa que cuando se ha cometido un delito, el delincuente queda completamente limpio, exonerado, como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. Supone justificar eso que ha hecho, convertir un acto delictivo en justo, incluso contra la decisión de los tribunales. Por lo tanto, es una figura jurídica que supone, entre otras cosas, una invasión de la Contraviene la separación. propia ley, quizás, y la Constitución y el hecho de la justicia en sí mismo, ¿no? Pero, Eugenio, vamos a ser más elementales. Es una institución que supone una invasión de la separación de poderes, porque en un principio determinar la culpabilidad o inocencia de alguien, eso estaría de los juzgados. Si se permite al poder legislativo que entre en ese área, ya estamos echando abajo esa barrera, ese muro que separaba a los poderes. Por lo tanto, esta institución solamente podría ser admisible si la Constitución la previera. ¿Por qué? Pues porque supone apartarse de sus principios generales. Es lo que pasa con el indulto. El indulto significa que el gobierno puede perdonar a alguien. En principio, esto también es una invasión de la separación de poderes. Sin embargo, la Constitución lo permite. Por lo tanto, hay que admitirlo. Pero cualesquiera otras invasiones de la separación de poderes que no tengan un respaldo constitucional expreso no se pueden admitir. Eso, Eugenio, es una clase elemental de derecho. Pero vamos a ir al fondo. Sí, pero me Aquí, interesa sobre todo, independientemente de esto que está explicando, que me parece vital, que vuelvo otra vez a poner de ejemplo el juicio del 1 de octubre que se claro, celebró en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Hay acusados que son condenados a un delito, concretamente al delito de sedición, pero en el Congreso de los Diputados ese delito de sedición se anula para poder aplicar la amnistía.
eso es legal, eso es constitucional. Así a Ya primera vista hay un hecho claro. Se ha celebrado un juicio con defensas, con acusaciones, con la intervención del fiscal. Se ha llegado a un convencimiento de la existencia o no de delito y se ha emitido una sentencia. ¿Y cómo es posible que el Poder Ejecutivo, lo digo porque son cosas que la gente de la calle se pregunta, ¿cómo es posible que el Poder Ejecutivo pueda anular un delito, en este caso el de sedición, cuando en un juicio se produce una sentencia por sedición? Es que no es que ya quede limpio, es que anula el hecho de ese delito, ¿no? en este caso es el poder legislativo. Es lo que habíamos dicho antes. Lo borra como si nunca hubiera existido. Pero Eugenio, ¿por qué lo hace? Lo hace porque el gobierno necesita el apoyo de los grupos independentistas para mantenerse en el poder. Y lo hace Ujú. en un canje, en un trueque. A cambio de los votos, favorecemos a quienes quieren acabar con la unidad del Estado, a quienes quieren acabar con la monarquía, a quienes quieren segregar una parte del territorio nacional del conjunto de la geografía española. Eso es algo ilícito, eso es antijurídico, eso es ilegal, ilegal en el sentido más amplio del término, inconstitucional. Entonces, esta amnistía, independientemente de las consideraciones teóricas que tengamos sobre su significado jurídico, es una amnistía antijurídica porque supone la venta de una parte del Estado, supone entrar en un mercadeo para, mediante un trueque, conseguir un apoyo político que tiene como finalidad última beneficiar a quienes quieren destruir al Estado. Por lo tanto, esto es uno de los actos más injustos a los que nos podamos enfrentar. Es una crisis que no tiene precedentes desde que recobramos la democracia en España. ¿Por qué, por ejemplo, dándose esa circunstancia de que es un acto antijurídico que no tiene precedentes y teniendo en cuenta que en la legislación española eso no se contempla? Organismos de la Unión Europea, digamos, la Comisión de Venecia o la Greco, no ha intervenido al respecto, porque se supone que el Estado español, como miembro de la Unión Europea, tiene que acogerse al derecho europeo. Y en este caso, no todos los estados de la Unión Europea contemplan la amnistía y la legislación española y particularmente la Constitución tampoco la contempla porque de alguna forma está orientada o está inspirada, por decirlo de una forma más real, con respecto, por ejemplo, de la Constitución alemana, ¿no? Bien, hagamos una matización, ¿eh? La Comisión de Venecia, precisamente te escribí un artículo sobre el particular, la Comisión de Venecia ya se ha pronunciado en unos términos muy severos con respecto a la amnistía española. Les ha marcado unas líneas rojas. La Comisión de Venecia, pues, ha publicado una serie de conclusiones que yo creo que son bastante preocupantes para los que defienden la amnistía en España. Y por otro lado, la cuestión todavía no se ha resuelto por la justicia europea, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vamos a esperar a ver cuáles son sus pronunciamientos. Yo la verdad es que tengo serias dudas de que tenga el visto bueno a una ley como esta. Y en cualquier caso, como tú has indicado, no es lo mismo el ordenamiento jurídico alemán o el español, porque posiblemente la Constitución alemana, yo ahora mismo no me acuerdo, la amnistía sí que se prevé, sí que se contempla, pero la española no, y es lo que decía antes, para que una figura que suponga un atentado contra la separación de poderes sea admisible, tiene que haber una previsión constitucional expresa. Por lo tanto, yo creo que seamos cautos y los partidarios de la amnistía en España deben defender su tesis ante la Unión Europea y lo veo muy complicado, de verdad, ¿eh? Bien. Jesús, ¿por qué se hizo usted juez? Bueno, vamos a ver, don Eugenio, yo me hice juez. Porque es una profesión en la que no se gana dinero, se ganan disgustos. Bueno, pues la verdad es que eso son cosas que te lleva la vida como arrastrado, no había ninguna razón en particular. Yo me metí en derecho, pues porque era lo que hacía todo el mundo. A mí
lo que yo tenía en mente era haber estudiado filosofía, clásicas, latín, griego, historia, cosas así. Me metí en derecho un poco por la inercia y luego pensé que la profesión jurídica podría, la profesión de juez podía ser interesante. Además, Eugenio, confieso una cosa. A mí me gusta mucho el estudio, ya te digo, de estas disciplinas inútiles que no sirven para nada, la filosofía, la historia, el latín, las lenguas muertas. ¿Y sabes lo que ocurre? Que el juez, aunque tiene una profesión eminentemente práctica, también tiene una visión teórica, perdón, muy potente, porque podemos estudiar antropología jurídica, sociología jurídica, lingüística jurídica, psicología jurídica, historia del derecho. La verdad es que es una profesión apasionante. ¿Y qué ventaja tiene ser juez? Ser catedrático es algo magnífico porque estudias, pero si además eres juez, puedes aplicar esos conocimientos en la práctica. Yo después de 25 años como juez, tengo que decir que estoy encantado. Es posiblemente una de las mejores decisiones que haya tomado en mi vida. Repito que no es una profesión que se gane dinero. A Es una ver, profesión en la que se vive, mm, bueno, justito, tirando un poquito bien, pero no es una profesión en la que uno pueda decir, cuando acabe mi jubilación voy a ser millonario, ¿no? bueno, lo de la jubilación es un palo porque nos da un recorte de los ingresos brutal. Pero bueno, no ese es el tema ahora que creo que toque. Lo que has dicho, lo que usted ha dicho, Eugenio, es interesantísimo porque nos pone sobre el centro del sistema de oposiciones para el acceso a la justicia española. Si uno es un chico ambicioso y que está muy bien, que quieres ganar dinero, que quieres hacer fortuna, que quieres hacerte rico, pues para eso te puedes meter en el mundo de los negocios, dedicarte a la actividad comercial, empresarial, etcétera. Pero un chico, un joven, que dedica, Eugenio, los mejores años de su vida sin tener ninguna garantía de que al final va a aprobar las oposiciones, sin hacer currículum, dejando pasar esa experiencia que luego después en el mercado laboral, ya sabes lo tremendamente competitivos que son, es porque tiene una gran vocación y por eso tenemos este perfil de juez que no se deja sobornar, que no se deja corromper. Mira, yo te digo a nivel personal, yo tardé mucho en aprobar las oposiciones, 5 años, y cuando las aprobé ya tenía casi 30. Eugenio, ¿en qué condiciones? 30 años sin experiencia laboral de ninguna clase, sin haber hecho ningún tipo de cursos, de másters, de haber trabajado en el extranjero, sin Me absolutamente imagino que no nada, casado, ¿no? claro, sin absolutamente nada de eso que piden Me en el imagino mercado que laboral. tampoco estaba casado y seguramente le Nada, tocaría acudir a un juzgado de instrucción en Quinta de la nada. Palla, pues con las condiciones de trabajo que se encontró, ¿no? Claro, Eugenio, quiero decir que yo le debo a mis padres, de verdad, y jamás lo agradeceré lo suficiente, que tuvieran esa fe y esa confianza en mí, porque con 30 años acceder al mercado laboral sin ningún tipo de experiencia ni de preparación, eso hubiera sido un infierno. Y quiero decir que estos chicos, que estos jóvenes que asumen ese reto, es porque evidentemente tienen una vocación. Cuando llegan a un juzgado de instrucción, como tú dices, ¿qué ocurre? Pues que llegan llenos de ideales. Luego se encuentra con la realidad, que es un golpe brutal, es un jarro de agua fría, te das cuenta lo durísima que es la profesión. Pero independientemente de eso, llegan con muchísima ilusión. A esa gente no se las puede sobornar. Por eso hay dos elementos de nuestro sistema que son absolutamente esenciales y lo que decíamos al principio, estos políticos histéricos quieren acabar con ellos. Tomemos nota. El primero de ellos, el acceso mediante el sistema de oposiciones. Segundo de ellos, la instrucción judicial por jueces y no por fiscales, que ya sabemos que directa o indirectamente dependen del poder político. Cuando se da esa combinación explosiva de un chico joven que ha sacrificado su vida para aprobar unas oposiciones y va al pueblo, a su primer destino, y se encuentra con la Guardia Civil a sus órdenes, y tiene tantos ideales, y tiene tanta ilusión, y tanto deseo de hacer bien las cosas, eso es una bomba de relojería. Eso para los políticos corruptos es el diablo en persona. Por eso quieren acabar con las oposiciones y con la instrucción por el juez. Y a mí lo que me da miedo de estos episodios que hemos visto de ataques verbales es que no se quede simplemente en las palabras, sino que como tienen la máquina del BOE, terminen poniendo en práctica reformas, modificaciones He legales sacado un par que de temas importantes, Jesús, pero vamos a tocarlos un poco más adelante.
como es Vale. el hecho de la instrucción por la fiscalía o la instrucción por el juez. Eso es importante y lo vamos a tocar. Pero volviendo otra vez al hecho de ese juez que empieza, que tiene ideales, que sabe que no va a ganar dinero, que no se va a hacer millonario y que va a un juzgado que va a un juzgado de instrucción de un pueblo en el que se puede encontrar hasta el techo de expedientes, que no le funciona el sistema informático, que casi los ordenadores que tiene en el juzgado no le valen, y en muchas ocasiones se iba al trabajo a casa para trabajar con su propio ordenador y le supone una falta de conciliación familiar y otro tipo de cosas. Pero sí hay un elemento que es importante. Usted, cuando me contestaba a la anterior pregunta, me ha dicho que gracias a sus padres que confiaron. Eh, los padres de todos los jueces son de una clase alta o en sí mismos son personas relacionadas con el mundo de la abogacía o de los jueces, porque se está extendiendo una una falsa imagen de que los jueces actuales provienen de la clase alta y que se han costeado la carrera gracias al dinero de papá y mamá, ¿no? Eso es una falsedad, eso es una mentira, Eugenio. No lo digo yo, hay estudios estadísticos, hay encuestas que ponen de relieve que los jueces actualmente en servicio pues, tienen muy poco que ver en su entorno familiar con la judicatura. Eso, pero aunque lo tuvieran que ver, quiero decir, que eso no es algo para avergonzarse ni para sentirlo como un estigma el tener un padre que sea abogado, juez o fiscal. Pero bueno, aún así mi padre era un trabajador de una empresa pública. O sea que yo no he tenido absolutamente nada que ver con el mundo del derecho hasta que no empecé a estudiar. Eso es algo evidente. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, Eugenio? ¿Por qué nos critican a los jueces por eso? Pues mira, aquí en realidad hay una agenda oculta. Se dice una cosa, pero en realidad las razones son otras que se esconden. En primer lugar, el juez no es un niño de papá, no es rico, ni siquiera es un señor de derechas. Hay De eso un hablaremos ahora, pero contésteme. Hay un sociólogo que se llama Manuel Toaria, que hace estudios para el Consejo General del Poder Judicial y que dice que el perfil ideológico de la judicatura española es el de la clase media española, claro, de donde salimos, no tiene otra cosa. El problema es que un juez es un señor que ha jurado la defensa del ordenamiento jurídico. El juez no puede ser un revolucionario ni un reaccionario, el juez no puede apoyar un vuelco al sistema, acabar con la Constitución. Un juez, evidentemente, pues ante un movimiento, por ejemplo, como el que vemos en Cataluña, de intentar una sedición por las bravas, una segregación por las bravas, pues evidentemente no le queda más remedio, independientemente de cuál sea su ideología personal, que poner en marcha los mecanismos legales para evitarlo. Ese es el problema, que tenemos en los jueces españoles a servidores del Estado. Y si queremos acabar con el Estado, indiscutiblemente los jueces son un obstáculo. Y otra cosa, Eugenio, muy importante y políticamente incorrecta, es que no la oigo. Y yo me imagino que en este programa la podré decir. Hay mucha envidia. Hay mucha envidia, porque para ser juez hay que estudiar muchísimo, hay que tener una capacidad intelectual elevada, hay que tener una gran cantidad de sacrificio, hay que tener un espíritu muy fuerte. Y no todo el mundo puede. ¿Se puede ser juez sin vocación? A ver, eh, para aguantar el tremendo esfuerzo que supone años y años de encierro, sin ninguna incertidumbre, perdón, con toda la incertidumbre, quiero decir, sin ninguna certeza de éxito, si no tienes una vocación intelectual, una vocación moral, una vocación profesional muy fuerte, yo lo veo prácticamente imposible. Pero no estaba yo refiriéndome exactamente a esa cosa. De lo que yo hablaba es de que para aprobar hay que tener un nivel intelectual alto, hay que tener una gran capacidad de sacrificio, hay que ser muy duro, muy duro. Y no todo el mundo puede. ¿Y quieren ser jueces? ¿Qué hacemos? Bajamos el listón. Hay mucho fracasado que quiere acabar con el sistema de oposiciones porque desea entrar en el recinto al que sus facultades intelectuales no se lo permiten. Y voy a poner un ejemplo.
Un ingeniero aeronáutico. A lo mejor nos gustaría ser ingeniero aeronáutico, a mí me gustaría, no lo sé. No sé qué piensa nuestro público. Pero hay que saber muchísimas matemáticas, física, pasar unas pruebas de un nivel intelectual altísimo. Hay que tener una inteligencia superdotada. Cualquiera no puede ser ingeniero aeronáutico. Se selecciona solamente a los que valen, que son los mejores y los más inteligentes. Algo análogo pasa con la carrera judicial. Para ser juez hay que estudiar mucho, hay que valer mucho, hay que tener una gran capacidad intelectual. Y hay gente que no la tiene, o bien porque no dan el listón intelectual, o bien porque no tienen espíritu de sacrificio suficiente para pasar una prueba tan ardua. ¿Y qué quieren? Bajar el listón de las oposiciones para que ellos, o las personas que se encuentren en su situación, entren. Y ahí, Eugenio, hay que decir no. ¿Se puede considerar que se baja el nivel intelectual con los jueces que acceden por el cuarto turno, es decir, por aquellos que tienen una experiencia en la abogacía y deciden entrar en en la judicatura? Bueno, vamos a ver. La gente no lo sabe, pero no basta tener una experiencia para entrar por el cuarto turno. También hay que pasar un concurso y tienen que someterse a una prueba, a una evaluación. Es decir, tú no puedes decir, oye, que yo llevo 30 años de abogado o de profesor universitario y entro en la judicatura. Lo que pasa es que hay una vía diferente para complementar el sistema de oposiciones y dar como una mayor diversidad y riqueza de perspectivas jurídicas y de experiencias vitales. Yo en principio no lo veo mal siempre que eso suponga descender el nivel intelectual. Pero sí que es muy importante que establezcamos distancias, que marquemos diferencias. El sistema español no es como el norteamericano, el de los países anglosajones, donde para ser juez lo que se necesita es ser un profesional del derecho, un abogado con mucha experiencia, con una buena posición económica, con buenos contactos. Eso es un sistema elitista que es completamente contrario al sistema nuestro, donde se trata de chavales de clase media, que tienen un gran espíritu de sacrificio, que entran con mucha ilusión y que precisamente lo que desconocen son los chanchullos y las tolerancias de determinados profesionales que ya tienen la piel muy endurecida y que saben dónde hacer la vista gorda cuando hay intereses en juego. Ese es el problema, que es que son dos modelos completamente distintos. El de el chico que ha aprobado sus oposiciones, que está lleno de ideales, que tiene una gran capacidad de sacrificio y un nivel intelectual alto, y el del profesional, que lleva ya muchos años trabajando en el mundo del derecho, que tiene una buena posición económica, contactos y que sabe hacer la vista gorda ahí donde es necesario. Yo me quedo con nuestro modelo, que es el más justo y es precisamente el que temen los políticos. Dicho esto, Eugenio, que no se nos olvide, muy importante, lo que sí tiene que haber es una política de becas muy generosa para que todo el mundo pueda acceder a la judicatura y que la situación económica no sea un obstáculo. Cuando yo hablo de que hay que seleccionar a los mejores, prefiero a los mejores intelectualmente, pero no a los Realmente. que tengan más dinero, no a los que tengan más dinero. Eso jamás. Bien, parece ser que entre los planes del gobierno está el modificar la manera de ejercitar la justicia y de llevar a cabo las actuaciones judiciales, cambiando la forma de la instrucción. Es decir, si hasta ahora ese juez que va a un pueblo pequeño que inicia su carrera, si ahora va y tiene que empezar la instrucción para llevar a cabo después juicios y demás, parece ser que ahora desde el gobierno y desde las instancias del Ministerio de Justicia y demás se quiere cambiar hacia que esa instrucción, en vez de hacerla al juez, la haga el fiscal, que en sí sería el representante del Estado o la persona que defiende al Estado. Eso hay que decir que muchos espectadores dirán, hombre, pues igual no es malo porque están acostumbrados a verlos en las películas norteamericanas y demás, pero ¿qué diferencia puede haber en el hecho de que la instrucción la haga un juez o que la instrucción la haga un fiscal? Bueno, lo importante es que quien instruya, sea juez o fiscal o lo que fuere, sea completamente independiente, inamovible, imparcial y desligado de la política. En España los fiscales tienen conexiones, por muy remotas que fueren, pero las tienen con la política.
Con lo cual siempre hay una posibilidad de influir en la investigación que lleve a cabo un fiscal. Sin embargo, con un juez es absolutamente imposible. ¿Qué hemos dicho antes? Que los jueces están aterrados, perdón, los políticos están aterrados de los jueces, que están en una reacción histérica porque se les están investigando delitos en los que pueden estar involucrados. Si tuviéramos un investigador que directa o indirectamente dependiera del poder político, pues siempre podríamos tirar de hilos, siempre podríamos mover algo, llamar a alguna puerta, tocar alguna palanca, tener alguna reunión, alguna cosa para intentar influir. Ahí está la Esto que clave. me está diciendo es muy importante porque vamos a diferenciar una cosa. El juez en sí mismo, el único que le controla es el Consejo General del Poder Judicial, además de vamos a decir, del decanato de jueces y demás. Pero el fiscal, de alguna forma, depende del fiscal general del Estado y del fiscal de la audiencia provincial, que a su vez dependen del gobierno de la nación, porque es el presidente del gobierno, a través del Consejo de Ministros, el que nombra al fiscal general del Estado y a los fiscales de las audiencias territoriales. Desde esa perspectiva, comparando la instrucción por un juez o la instrucción por un fiscal, pueden cambiar mucho las cosas. Digo desde el punto de vista de la jerarquía institucional de un juez y de la jerarquía institucional de un fiscal. Veamos, veamos. La Fiscalía en España tiene una estructura jerárquica. Tiene una organización piramidal. El fiscal general del Estado puede impartir órdenes a cualesquiera de los fiscales españoles. Puede llamar a un fiscal y relevarlo del caso y dárselo a otro. Eso con un juez es absolutamente imposible. Yo creo que las diferencias son evidentes. Y podemos decir, bueno, a mí eso es que me parece muy bien, porque tiene que haber unidad de actuación y mayor eficacia en la lucha contra el crimen. Pero, amigo, ¿qué pasa si el crimen está en la cúpula de la Fiscalía? No olvidemos que el fiscal general del Estado ahora mismo está siendo investigado por delitos gravísimos. Yo no digo que sea culpable, faltaría más. Recordemos lo que dijimos al principio, que eso no se establecerá hasta que no se celebre juicio, si es que llega a celebrarse. Pero la eventualidad, la posibilidad de que la cúpula esté involucrada en actividades antijurídicas es real. Y desde el momento en que tiene una estructura piramidal de vasos comunicantes, si la corrupción está arriba, el material tóxico se distribuye por todo el sistema. Es como si fuera una infección que se va propagando por el vaso, por todo el entramado de los vasos sanguíneos, por toda la estructura de la fiscalía. Es sumamente peligrosa esta concepción de la investigación criminal que tiene esta aproximación cuasi militar, militarizada, de tal manera que todos obedecemos al gran jefe. Eso para un juez es absolutamente impensable. Y esa diferencia de mentalidad entre quien tiene asumido e interiorizado la verticalidad del comando, el principio de jerarquía, y un juez que solamente obedece a la ley, es esencial. De la imputación del fiscal general del Estado, yo sé que como juez no le gusta hablar con relación a la otra parte de lo que son los actores judiciales, como en este caso es la Fiscalía, pero no es una situación complicada que el fiscal general del Estado esté imputado y que a su vez los fiscales que van a ocuparse de distintos temas de corrupción que se están produciendo, que en este momento se están instruyendo, porque hay que decir que están todos en fase inicial de instrucción. De alguna forma eso no vicia el contenido de la investigación y la manera de llevar a cabo la investigación desde el punto de vista de la actuación del fiscal y desde el punto de vista de ese juez de instrucción. Bueno, una advertencia, ¿eh? Yo no tengo nada más que decir cosas buenas de mis compañeros fiscales, de mis compañeras fiscales. Son unos profesionales excelentes y la experiencia que yo he tenido con ellos es fantástica. Quiero aprovechar este espacio para
manifestar mi agradecimiento, mi gratitud y hacer un homenaje a todos los fiscales de España. El problema no son las personas, sino la estructura, el sistema. Y en cuanto a nuestro Habría actual, que decir que quizás el fiscal es un poco el brazo derecho del juez a la hora del trabajo de la instrucción y de todo esto, ¿no? tiene una importancia enorme y además los fiscales ya investigan en España, tienen facultades de investigación. Eso la gente no lo sabe. Lo único que ocurre es que la última palabra la tiene el juez, pero ellos ya tienen instrumentos para averiguar la autoría del delito, para investigar el crimen. Eso es así. Yo de verdad es muy importante que los espectadores tengan bien claro que nuestros fiscales son profesionales como la copa de un pino y que yo, que soy juez, no puedo sino hablar bien de ellos. Pero yendo al tema del fiscal general del Estado. Eugenio, de verdad, independientemente de que sea culpable o inocente, eso no lo sabemos, tendrá que determinarse en el momento procesal oportuno, tendría que dimitir. Tendría que dimitir por una cuestión de higiene, porque es que se está dando una imagen ante la sociedad española e internacional verdaderamente preocupante. Tendría que dimitir. Es que no podemos dar ese ejemplo, se pierde la confianza de los ciudadanos. Que dimita no porque sea culpable, sino por dignidad. Yo creo que esta situación es tremendamente anómala y que si no se le pone fin rápidamente, las consecuencias de pérdida de confianza en el sistema pueden ser devastadoras. De alguna forma, de los jueces que están investigando la cuantía de los tramas que vamos conociendo día a día, están siendo atacados, están siendo vilipendiados. Se ha llegado a decir que algún juez tenía dos carnes de identidad o, por ejemplo, en el caso del proceso de Cataluña, al juez de Llarena le pintaron la casa y todo este tipo de cosas como elementos de presión. El Consejo General del Poder Judicial, que es el organismo que de alguna forma vigila la independencia de los jueces, que vigila el buen funcionamiento de la justicia, que sanciona a los jueces si cometen irregularidades, está actuando o actúa en condiciones en la defensa de esos magistrados y jueces de instrucción que están viendo entorpecido su trabajo, porque si volvemos otra vez a ese joven que ha entrado por vocación y que ha aprobado esas oposiciones, yo sospecho que ese espíritu de justicia, que ese espíritu de vocación por la justicia y de aplicar la ley no se le ha ido, ¿no? Bueno, con respecto al Consejo General del Poder Judicial actual, algún pronunciamiento ha tenido y es de agradecer, pero yo lo veo tibio. Yo querría que se involucrase más, tuviese una respuesta más firme y más decidida. Mm. Y de alguna forma todo esto que está pasando, aunque las asociaciones de jueces o la plataforma de vez en cuando en redes sociales o a través de entrevistas o en tertulias se queja del abandono que están teniendo los jueces, del acoso que están teniendo. ¿Por qué no se acude a organismos como la Comisión de Venecia o el Greco, vamos a decir, para pedir amparo por todo este problema que vienen sufriendo en su trabajo diario? Bueno, vamos a ver. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, asociación a la que represento, que no es una asociación judicial, sino una asociación ciudadana, Asociación cívica. Mm. exacto, en multitud de ocasiones ha acudido a los organismos internacionales, a la Comisión Europea, a la Comisión de Venecia, al Parlamento Europeo, incluso a instancias mundiales. Hemos ido en varias ocasiones a Naciones Unidas. Hemos planteado nuestras reivindicaciones incluso en asociaciones de abogados de América. Nos movemos muchísimo, pero claro, obviamente la última palabra no la tenemos nosotros. Y además estamos viendo que, por desgracia, como decíamos al principio, algunos políticos se están desinhibiendo cada vez más. Es que sencillamente le da igual lo que hagamos. ¿Y qué puede pasar para un juez o piensa un juez de personas de reconocido prestigio que ocupan cargos en el Tribunal Constitucional, que en sí mismo se llama tribunal, pero no es un tribunal? Bueno, Su composición, la manera de que son elegidos, el hecho de que, el hecho de que en ese tribunal, vamos a decir,
pondera más el hecho de la representación política, entre comillas, que la representación judicial. ¿Hasta qué punto hace creíble o no a ese tribunal? Don Eugenio, el Tribunal Constitucional está muy desprestigiado y lo digo con pesar. Primero, por favor, no nos confundamos. Esos señores no son jueces, no pertenecen al Poder Judicial. Personas de reconocido prestigio, ¿no? Mire, se llaman magistrados, pero el concepto de magistrado, la denominación de magistrado es muy amplia. Un magistrado es cualquier cargo público, un magistrado es un alcalde, un magistrado es cualquier persona que ostente El una magíster, dignidad que es pública. maestro, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien, don Eugenio. Esto procede de la época del Imperio Romano, en su fase final, cuando se proliferaban las magistraturas y estaban mezcladas las funciones judiciales y de gobierno. Bueno, son magistrados como cualquier cargo público, pero no son jueces, ¿eh? Por favor, no nos metan en el mismo saco. No son jueces. A ellos los eligen las cámaras parlamentarias y punto. ¿Qué problema tiene el Tribunal Constitucional? Que no son jueces, pero que resuelven cuestiones jurisdiccionales, porque cuando se plantea un recurso de amparo, está resolviendo un pleito en el que hay personas con nombres y apellidos cuyos derechos se están sustanciando. Usted mañana, don Eugenio, podría ir al Tribunal Constitucional perfectamente con un pleito suyo y estarían juzgando algo que afecta a su persona, unos señores que no son jueces. Por lo tanto, yo creo que sería muy interesante que en el futuro hubiera una reforma, incluso de la Constitución, si fuese menester, para que el Tribunal Constitucional solamente se ocupase de aquellos recursos que haya contra disposiciones legales, contra normas, para que diga si son constitucionales o no. Pero que aquellas materias en las cuales haya litigantes, haya partes, se sustancien derechos de personas con nombres y apellidos, se viera por una sala de Tribunal Supremo. Porque es que lo que hay ahora, desde mi punto de vista, es muy preocupante. Me pueden juzgar personas que no son jueces. Mm. Y si vamos a un ejemplo del sistema americano a la hora de designar jueces en el Tribunal Supremo, no quiero referirme al Tribunal Supremo, sino sigo con el Tribunal Constitucional. Esa circunstancia de elegir jueces a perpetuidad como prerrogativa que tiene, entre otros, el presidente de gobierno o el presidente de Estados Unidos, ¿puede ser positiva? ¿Es una solución o dada la legislación española no sería posible? Bueno, sobre todo en Iberoamérica, en Latinoamérica, tengo que decir, y lo digo con tristeza, que hay una especie de fascinación por el sistema norteamericano. A veces en España también, quizás porque son una nación que ha llegado a la luna, que son una potencia militar, que su cultura nos impregna, pues pensamos que su sistema jurídico, su organización judicial es mejor. Y no es así, Eugenio, de verdad que no. La justicia estadounidense es una justicia muy politizada, es una justicia tosca, primitiva, incluso si se me permite la palabra, en comparación con la justicia española y continental, europea en general. Allí, Sí, porque los pues orígenes son distintos. La americana no viene del derecho romano ni de eso, en cambio, viene más bien de los sajón, ¿no? claro, durante mucho tiempo en el Reino Unido, bueno, en la corona inglesa, pues estaba prohibida la aplicación del derecho romano. Y ellos, por su condición insular, de alguna forma quedaron desconectados del mundo jurídico que había en el continente, del derecho romano al principio, luego del Sacro Imperio Romano Germánico, de la recepción romano-canónica. En la Europa medieval, en la Europa moderna, se llegó a alcanzar un nivel jurídico muy elevado. Ellos, no obstante, hicieron su propia senda, siguieron su propio camino. Y es un camino, muchas veces, que nosotros ya tenemos superado. Tienen instituciones jurídicas arcaicas, primitivas. Diría, pongamos ejemplos, ejemplos para que nos entendamos. Pues allí te pueden condenar con un pronunciamiento que no es motivado. El jurado dice que eres culpable o inocente, pero no te explica el por qué. Eso, evidentemente, para nosotros sería absolutamente inimaginable. Allí, en Estados Unidos, la mayoría de los casos se resuelven en comisaría y lo que llega al juzgado son conformidades.
plea bargaining. Claro, eso está en el orden del 90-95% de los casos. Quiere decir que a un ciudadano normal lo pueden condenar sin apenas intervención judicial, porque la policía ya le da el caso resuelto al juez, con lo cual la posibilidad de error judicial es muy elevada. Y por otro lado, los fiscales, incluso los jueces, deben su cargo a elecciones populares, con lo cual el nivel de politización es altísimo. De verdad, si no fuera por los telefilmes, por las películas americanas, nosotros nos tomaríamos en serio ese sistema. No. Me parece que es Como nos queda muy poco poquito lo que tiempo, tenemos que sí, aprender. como nos queda poquito tiempo, no quiero dejar de formular 3 o 4 preguntas que son importantes y sí le ruego, Jesús, que las respuestas sean breves. Vamos al Consejo General del Poder Judicial. En el Consejo General del Poder Judicial también hay una representación, vamos a decir, de partidos políticos y hemos tenido una polémica en la que el Consejo ha estado paralizado 5 años en cuanto a su renovación. En el Consejo General del Poder Judicial los jueces reclaman su representación porque de 20 miembros consideran que deberían de tener aproximadamente entre 8 y 10 miembros, mientras que los otros 10 podrían ser en representación de las cámaras, tanto de Congreso y Senado, que al fin y al cabo terminan siendo designados por los partidos políticos. Pero, ¿hasta qué punto es importante que la representación judicial esté en el Consejo General del Poder Judicial? Es importantísimo que haya un equilibrio. ¿Por qué? Porque si el Consejo General del Poder Judicial depende por completo de la política, pues puede ser un instrumento para presionar a los jueces. Imagínese, don Eugenio, que este consejo que puede suspender de empleo y sueldo a un juez está investigando a un político que ha contribuido a nombrar algún vocal de ese consejo. Pues entonces tiene una vía indirecta para presionar a ese juez. A ver, ya como estamos prácticamente acabando, si no hago esta pregunta, el público se va a enfadar conmigo. Aunque estamos en fase inicial de instrucción y demás, de manera hipotética, pensemos que todo esto nos conlleva a imputación de la esposa del presidente del gobierno, a imputación de uno de los ministros que se dice que está implicado en una trama y que nos lleva a otro tipo de situaciones. Pensemos, por ejemplo, que el presidente del gobierno está imputado, pero no puede ser juzgado sin que el Tribunal Supremo dé la aquiescencia después de que el Congreso conceda un suplicatorio. Y si resulta que ese suplicatorio el Congreso lo deniega, ¿qué podría pasar? Ahí habría un conflicto de intereses y quizás un conflicto institucional, ¿no? Sería un escándalo. Sería un escándalo porque hay una ley del año 1912 según la cual la denegación del suplicatorio equivale al sobreseimiento libre. O sea, que sería completamente borrar la culpa que pudiera tener. Yo confío sinceramente en que ese escenario no se plantee porque nuestra democracia llegaría a un punto de tensión inimaginable. Moriría la democracia probablemente, ¿no? Se plantearía una crisis sin precedentes. Mi opinión es la de que el suplicatorio tiene que estar motivado y si la denegación del suplicatorio obedece a motivos bastardos de control político, pues entonces esa decisión podría ser impugnada ante los tribunales. Y ya por último, Jesús, usted como persona tiene ideología. Como juez, su ideología es la aplicación de la ley. ¿Hasta qué punto es importante el hecho de que la gente se dé cuenta de que el juez es persona, le gusta el Atlético de Madrid, le gusta el baloncesto, le gusta la música, le gusta la lectura, la ópera, etcétera, etcétera, como cualquier otra persona? Porque un juez no es un señor que se viste una toga y de repente se convierte en un ser extraño, aunque hay que decir que en la época de la dictadura de Franco, pues el juez era una persona que no era cercana, pero hoy día, afortunadamente, vemos a personas como usted, como Magistrator, como Lady Cross,
como Teo Juez y como otros, pues que están en las redes sociales y de alguna forma hacen una labor didáctica con la sociedad, explicando no solamente sino casos, sino cosas y además explicando la justicia. Pero no estamos entrando en una situación extraña de decir que si un juez tiene, que si los jueces son de ideología, de derechas y todo este tipo de cosas, cuando el juez es igual que la sociedad, absolutamente plural y además se da la circunstancia de que hoy por hoy hay más jueces mujeres que jueces hombres, ¿verdad? Ay, don Eugenio, mire, los jueces no somos marcianos, no hemos venido del más allá, no hemos aterrizado en un platillo volante, somos simplemente parte de la sociedad. Pero en cuanto al perfil sociológico del juez, ahí ha puesto el dedo en la llaga. El juez es sobre todo una mujer, es una jueza, es una magistra. La mayoría de los jueces de nuestro país en la actualidad son mujeres, y digo ahora mismo en la actualidad de los que estamos ejerciendo, los que están entrando en las nuevas promociones, no es que sean la mayoría, es que son la inmensa mayoría mujeres. No sé exactamente el porcentaje, puede ser un 80% o algo así. Sin embargo, se da la paradoja de que los altos cargos judiciales, los cargos de designación discrecional, están en manos de hombres. ¿Cómo explicar esto? Pues muy sencillo, por lo que usted decía, Eugenio, porque el juez es un señor, una señora, sobre todo, una mujer, que se dedica a su casa, se dedica a su familia, se dedica a su trabajo y no tiene tiempo para politiqueos, no tiene tiempo para pasillos, no tiene tiempo para estar haciéndole la pelota entre bambalinas al que manda. Con lo cual, son amas de casa, son profesionales, son magistradas, que están de trabajo hasta el techo, que apenas le queda tiempo para su vida privada, pues se quedan en su juzgado. Y los que juegan a la política, los que le gusta ir haciendo contactos, los que tienen tiempo para perderlo en el politiqueo y en este juego de poder para ir ascendiendo, son los que terminan ocupando estos cargos. Es una auténtica vergüenza. Los altos cargos de la carrera judicial se deberían ocupar simplemente por mérito y capacidad. Y todo lo demás no solamente es indigno y un escándalo para la sociedad española, sino que a mayor abundamiento, mucho peor todavía, es discriminatorio. Discriminatorio para las mujeres y para los hombres y para todos aquellos que no quieran perder Pero su la tiempo circunstancia de las haciendo mujeres es pasillos. más problemática teniendo en cuenta de que el hecho de ser juez no quita que una mujer, por ejemplo, quiera casarse, quiera tener hijos, quiera atender a los hijos. Pero Eugenio, Y Eugenio, ¿qué hace? Jesús, mucha gente no conoce que usted, por ejemplo, llega a las 8 de la mañana al juzgado y sale pues a las 6 7 de la tarde prácticamente con media hora escasa para comer. Y muchas veces se coge el ordenador en el maletín y un montón de temas y sigue trabajando en casa. En el caso de las jueces mujeres también sucede esto, pero no nos podemos olvidar de la conciliación familiar, elemento delicado para esa profesión, ¿no? A ver, yo no quiero hacer demagogia, ni hombres ni mujeres. Y esto es una profesión que nos ocupa toda nuestra vida. Estamos en la mañana en sala, celebrando vistas, haciendo juicios, y luego cuando llega la tarde es el momento en el que empieza el trabajo de verdad, porque tenemos que poner las sentencias, dictar las resoluciones. Esto es algo aplastante. Yo he estado en otros países europeos y he visto que los jueces tienen una carga de trabajo y una responsabilidad mucho menor. Pero el perfil sociológico de la mujer española, yo siento decirlo, espero que nadie me critique por eso, es el de una persona que está muy dedicada a su familia. Es que es así. Pues no le queda tiempo, ni ganas, ni tiene otro interés para hacer pasillos y para hacer politiqueo. Con lo cual, las mujeres ocupan la base de la carrera judicial y los altos cargos los ocupan los hombres. Eso es una patología del sistema porque está politizado. Y por supuesto que trabajar, trabajamos todos, hombres y mujeres. Y como usted dice, Eugenio, yo termino a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde las vistas, dice, no, te vas a casa. Bueno, me voy a casa o no me voy, pero en cualquier caso tengo la mesa llena de papeles y es en ese momento cuando tengo que resolverlos. Y eso con los días, con los años, se va haciendo uno mayor. Es muy oneroso, muy fatigoso. Por eso cuando te llaman desde el poder y te dicen, oye, tú vales mucho, vente con nosotros, te Ya. damos un carguito, hay que ser muy fuerte para no resistirse, ¿eh?
Y ya por último y para acabar, aunque ya casi estamos fuera de tiempo, por favor, la respuesta breve. ¿Qué necesita la justicia en España para que sea una justicia acorde a lo que la sociedad demanda en el siglo XXI? La justicia necesita que los políticos nos dejen en paz. Pues Jesús Villegas, presidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Prometo que no será la primera vez que contemos con usted, porque la justicia, en primer lugar, hay que aplicarla, pero hay que enseñarla y hay que contarla para que la sociedad la entienda. Y creemos que Diálogos en Libertad puede ser un buen cauce para que eso suceda. Gracias por haber venido a nuestro programa. Le deseamos unas felices Navidades y un próspero año 2025. Esperemos que sea bueno. Y amigos y amigas de Diálogos en Libertad, os habéis dado cuenta que, aunque hoy es el día 28 de diciembre, fecha en la que en España se celebra las inocentadas, nosotros no hablamos de inocentadas. Quizá la inocentada sea, como ha dicho el magistrado Jesús Villegas, el hecho del miedo que tienen los políticos a la actuación de la justicia. Amigos, feliz año. Ya nos veremos la semana que viene, pero será el año que viene. Feliz año a todos y nos vemos de nuevo en Diálogos en Libertad. Feliz Navidad, Eugenio. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Eugenio. Gracias a todos.